Estamos estudiando en lo que pudimos hacer, que tendría que haber sido muchas más clases, pero esto fue lo que resultó. Estamos estudiando temas sobre el Bet HaMikdash, el templo, y la perspectiva que tiene con nosotros, o sea, cómo tenemos que relacionarnos con el Bet HaMikdash, que ya no está, y cuál es el kisuf, el deseo de que vuelva nuevamente a estar construido. ¿Okay? Y esto no quiere decir solamente, porque normalmente pensamos, bueno, si hay Bet HaMikdash y se construye el templo, entonces ya no vamos a ayunar, ya las leyes que tienen que ver con Avelut se van a anular, pero el templo es mucho más que ayunar o no ayunar. ¿Ven? O sea, eso es simplemente un bitui hitzoní, una expresión externa del sentimiento de que el templo no está. Pero eso no es el Bet HaMikdash, que en el Bet HaMikdash deseamos que se construyan no para que podamos comer en Tisha B'Av, sino por el templo mismo, aunque sigamos ayudando, no me llané. Lo importante es el Bet HaMikdash, ¿okay? Y todas las alajot que tienen que ver con la Avelut, que hemos estudiado de eso, ustedes ya las conocen, que no hay casamientos, que hay restricciones con respecto a las majot, a las alegrías, etc. Una serie de leyes que incluyen este periodo de tiempo de Avelut, de duelo. ¿Okay? Ahora, el Bet HaMikdash es mucho más que duelo. El Bet HaMikdash es algo mucho más importante que estar en duelo o no estar en duelo. Eso es simplemente una expresión externa. ¿Okay? Pero hay algo mucho mayor, mucho más fuerte, mucho más poderoso que significa el Bet HaMikdash. Nosotros nos basamos siempre en lo que los jajamín dicen, lo que los sabios dicen sobre cómo debemos enfrentar la realidad que nos rodea, ya sea esa realidad que tiene alegrías, o ya sea una realidad que tiene tristezas, o que vemos situaciones obscuras, o vemos situaciones difíciles y otras alegres. Jajmé Israel nos han enseñado cómo enfrentar cada cosa. Y por lo tanto es importante también cuando vamos a estudiar sobre las cosas que ocurren, los ayunos que hacemos, las fiestas que tenemos. Besrat Hashem, se acerca el mes de Elul, que es un mes completo entregado al retorno a Kadosh Baruj Hu, al Jibur Amiti. Estamos todo el año conectados, porque si no, no viviríamos. Pero en Elul se produce un Jibur mucho más auténtico con Kadosh Baruj Hu, que nosotros llamamos Tshuva. Y después viene Rosh Hashanah, y después viene Yom Kippur, etc. Sukkot, hay una serie de momentos en que el Jibur, la conexión con Hashem, se va haciendo cada vez más poderosa, más fuerte. Entonces, para poder entender esas relaciones y esas conexiones, es necesario constantemente retornar a lo que los Jajamim enseñaron, a lo que los sabios dijeron, porque allí están las bases para poder entender cómo tenemos que relacionarnos con todo. Entonces yo voy a comenzar la clase con una pregunta, una ley, una halajá también, que quiero que aprendamos de esto el simbolismo que contiene, por dos motivos. ¿Okay? Hay una historia que de esa historia se deducen halajot, leyes, que aparece en la Gemara, el Masejet Ktuvot. El Masejet Ktuvot, la Gemara en Masejet Ktuvot, se hizo la luz. El Masejet Ktuvot es el Masejet de Daf Yomi que se está estudiando ahora. Estos días se está estudiando ese Masejet, cada día se estudia una página. Hoy día estamos en la 27 más o menos. Y hace varios días atrás nos encontramos con una historia profunda, una historia que hay que entenderla. No es solamente algo simple, sino que hay que entenderlo de manera mucho más amuká, mucho más profunda. La historia dice así, o sea, lo que está relatado dice de la siguiente forma, ¿ok? Los sabios han enseñado lo siguiente. Se trata acá un maaseh
hay un maaseh, una historia, una acción, algo que ocurrió, Beisha Ahat Gedolah, de una mujer grande. ¿Quién es la historia de una mujer grande? ¿Ok? Isha Gdolah. Entonces lo primero que teníamos que preguntarnos qué significa Isha Gdolah. ¿Qué tipo de grandeza se está hablando? ¿Que mide 2 metros, 2 metros 50? ¿De qué se habla? ¿Qué es una Isha Gdolah? Todo lo que podamos pensar probablemente no es lo que los sabios dicen. Yo les voy a leer lo que los sabios dicen, pero hasta el momento hubiéramos pensado muchas otras cosas, excepto esto. Dicen Isha Gdolah, estudian los sabios, Shaita Gdolah Benoi. Shaita Gdolah Benoi. Para aquellas que entendieron hebreo. ¿Entendieron hebreo? ¿Quién? ¿Era grande en qué? En Noi, en belleza. Noi, era grande en belleza, era bonita. Entonces, para estar en la Gemara hay que ser una Isha Gdolah Benoi. ¿Quién? Pashut, ¿no? Entonces, ahí está Isha Gdolah Benoi. Una mujer grande en belleza. Después vamos a estudiar lo que significa más profundamente. Pero simplemente en las palabras escritas. ¿Por qué era Isha Gdolah Benoi? Sigue la Gemara y dice, Bekafsu alea bene Adam lekadshah. ¿Y qué pasaba? Constantemente tenía muchos pretendientes. Muchas personas kafsu saltaban para lekadeshota, para casarse con ella. Cada uno venía y quería casarse con ella. Entonces, ¿qué dijo? Ambra lahem. Ella les dijo a los pretendientes, Mekudeshet ani. Dijo, estoy casada. Les dijo así, estoy casada. No estaba casada, pero les dijo, estoy casada. Entonces, cuando ya se dice eso, todos los pretendientes desaparecen, ¿no? Desaparecen. Mekudeshet ani. Así ella dijo. Leyamim, pasaron varios días. Amda bekitsha etatzma. Vino y realmente se casó. O sea, después de un tiempo realmente se casó. Ambrula Jajamim, y le dijeron entonces los sabios, después que ya se casó, Marait la Sotken. Marait la Sotken. ¿Entienden? ¿Qué viste para comportarte así, para hacer esto? Cuando venían todos y saltaban para casarse contigo, tú les dijiste que estás casada. Y ahora de pronto vienes y te casas. ¿Cuál es el problema? Que si una mujer dice estoy casada y después se quiere casar con otro y después realmente se quiere casar, tiene que traer el get. Porque le creemos que está casada, ¿no? Si está casada, obviamente está casada. Me imagino que en la época las mujeres casadas y solteras se vestían exactamente igual. Entonces no había forma de poder distinguir. La tzniut era de una y otra ejemplar. Entonces simplemente no había forma de distinguir. Entonces si ella dice estoy casada y después realmente se quiere casar, tiene que traer el get de que la divorció ese marido y ahora se quiere casar con el otro. Y ella no hizo eso. Simplemente de pronto se casó. Entonces le preguntaron los sabios, ¿qué viste para hacer algo así? Ambra, ella respondió, Laem a ellos, Batjilá, en un principio, hay algo que suena intermitentemente. ¿Qué es? Dejó de sonar. ¿Okay? Ambra Laem les dijo, cuando le preguntaron a ella por qué hiciste esto, ella respondió, Batjilá, en un principio, Shebau alay anashim sheinan mehuganim, que vinieron personas que no son mehuganim, o sea, los primeros pretendientes no eran mehuganim, no eran decentes, no eran tan apropiados. As amarti mekudeshetani. Yo les dije que estaba casada, así dijo ella. ¿De quién es el celular que suena? ¿Sí? Si alguien lo puede apagar, ¿ok? Ok, entonces, cuando vinieron al principio los primeros pretendientes que no eran tan decentes, entonces les dije estoy casada. Y de esa manera se iban. Akshav shebau alay anashim meoganim, ahora que vinieron donde mí personas más apropiadas, amadeti vekidashti et atzmi. Ahora ya acepté que me casara con ellos. Eso fue lo que ella respondió. Este fue el hecho y fue lo que respondió. ¿Okay?
Inteligente, Kanire Sheken, ¿no? Parece ser una mujer lo pshuta, no parece ser lo pshuta, hasta tanto que hizo un revuelo completo en el Sanedrín, porque este caso fue llevado al Sanedrín. Llevaron el caso al Sanedrín. Y dice después la Gemara así: Bezo alja be'ela Rab Aja sar abira lifnei jajamim beusha. Este caso lo llevó un jajam que se llamaba Rab Aja sar abira. La Gemara lo llama sar abira. No es a nivel político, sino a nivel más bien de... Era el jajam de la ciudad. Entonces por eso lo llaman sar abira, el príncipe de la ciudad. ¿Bien? A veces escuchamos, por ejemplo, a Rab Kanievski lo solían llamar Sara Torah. ¿Bien? ¿Por qué? Porque era un ma'amad, un nivel con respecto a enseñar Torah. Entonces él, este Rab Aja, se llamaba Sar Abira y presentó el caso delante de los jajamín, quiere decir del Sanedrín, en Usha, en un lugar que se llama Usha. Y acá tenemos que hablar un poco de qué se trata esto en Usha. ¿Por qué en Usha? Entonces, tienen que saber que el Sanedrín de los sabios estaba ubicado en el Bet HaMikdash. Estaba en el Bet HaMikdash, en un lugar que se llama Lishkat HaGazit. Había un lugar que, si ustedes ven el Bet HaMikdash a mano derecha, entrando Keilu desde el oriente hacia el occidente a mano derecha, había un binyan, un edificio, que ese edificio se llamaba Lishkat HaGazit. Lishkat HaGazit, y ese era el lugar donde el Sanedrín estaba ubicado, en ese lugar, Lishkat HaGazit. ¿Okay? Para aquellos que no sepan qué es lo que significa Gazit en hebreo, no sé si saben qué es un Eben Gazit, una piedra pulida, que en Gazit significa pulido. Y se le llamaba a esa Lishkat Gazit, porque los jajamín que estaban allí habían sido jajamín que habían pulido sus midot, habían pulido su comportamiento, su jochma, y se habían transformado como si fuesen una piedra pulida, o sea, perfecta. Y es por eso que ese lugar se llamaba Lishkat HaGazit. Y ahí sesionaba el Sanedrín. Ahí estaban los 70 y tantos ancianos del Sanedrín. No todos ancianos, pero ahí estaban los jajamín del Sanedrín. 40 años, más o menos, antes de que se destruyera el Bet HaMikdash, antes de la destrucción del templo, los Shiltonot del momento, que en ese momento gobernaban en Eretz Israel, decidieron sacar al Sanedrín del Lishkat HaGazit y los pusieron en los Hanuyot. Sacaron al Sanedrín del Bet HaMikdash y los ponen en los Hanuyot. Los Hanuyot, cuando ustedes vayan al Kotel, si entran por la puerta de Ashpot, entrar, no salir, sino entrar por la puerta de Ashpot, hay un lugar que es donde termina el muro occidental, está justo en la punta con el muro del sur, en una esquina, hay como una especie de esquina, que ahí hay un parque arqueológico. Ustedes pueden entrar y visitar un parque arqueológico. El parque comienza en una esquina, hay como una esquina. Bueno, esa esquina, ahí estaban ubicados los Hanuyot. Había ahí como una calle que tenía columnas y tenía arcos, y los Hanuyot se ubicaban allí. Y ahí estaba ubicado, ahí sacaron al Sanedrín de arriba del monte y lo pusieron ahí en los Hanuyot. De los Hanuyot lo sacaron después a la ciudad. Y en total el Sanedrín tuvo 10 galuyot. O sea, el Sanedrín tuvo 10 galuyot. Lo sacaron del Lishkat HaGazit a los Hanuyot, de los Hanuyot a la ciudad. Ahí estuvo hasta que poco antes del año 70, antes de la destrucción, cuando ya la situación en Jerusalén estaba muy, muy difícil, entonces los sabios del Sanedrín se cambiaron a Yavne. A Yavne, si van alguna vez a Yavne, hay una parte nueva de la ciudad y una parte de todo lo arqueológico. Ahí estaba ubicado el Sanedrín en la época del Jurban. De Yavne pasó a Usha, la que estamos hablando ahora. Eso después del Jurban. De Yavne a Usha, después de Usha a Yavne y después de Yavne a Usha. Estuvieron yendo y viniendo por mucho tiempo, después de la destrucción del templo. ¿Perdón? Usha queda en el Galil. Queda en el Galil.
queda arriba en el norte. ¿Quién? Yavne saben dónde está, ¿no? Cerca de Asdod, por ahí. Y de ahí se cambiaron a Usha. Hoy día no existe Usha como ciudad, solamente está la parte arqueológica, nada más donde el Sanedrín se ubicaba. ¿Quién? Y de ahí de Usha volvieron a Yavne, de Yavne volvieron a Usha, de Usha fueron a Shfar'am. Shfar'am hoy día es un kfar árabe, pero está la parte arqueológica donde el Sanedrín se ubicaba, de Shfar'am a Tzipori, de Tzipori a Tiberia. Y en Tiberia ahí termina. ¿Okay? Últimamente Hichu, y sería interesante que se pudiese hacer de una forma un poco más datí, mucho más de Amuká, profunda, algo que se llama el Shvil del Sanedrín. O sea, ir de ciudad en ciudad recorriendo los 10 galuyot del Sanedrín, se termina en Tiberia. Se comienza desde el Hanut, se va al lugar de donde estaba acá en la ciudad, que es por un lado donde está el barrio árabe, de ahí Yavne, Yavne, Usha, Usha, Yavne, y se empieza a recorrer cada uno de los lugares donde el Sanedrín estuvo. Eso es un viaje que se hace, pero se hace un poquitito, en forma un poco superficial hoy día. Bezrat Hashem, que se pudiese hacer en forma más amuká, más profunda. Bueno, cuando el Sanedrín estaba en Usha, fue cuando llegó la pregunta de la señora esta Gdolá Benoy, llegó la pregunta delante de los Jajamín, ¿qué hacer con ella? Porque simplemente dijo algo y no trajo get, entonces, ¿cuál es el tema? Entonces los Jajamín dijeron lo siguiente, Ambru, Im natna amtala, una excusa, lidvarea, a lo que hizo, neemenet. O sea, si es que trae un terutz, trae un argumento a lo que ella hizo, neemenet, le creemos. Eso quiere decir que está todo bien. ¿Por qué dijo primero que estaba mekudeshet? Por los pretendientes que no eran demasiado espirituales, y después sí se casa con alguien que ella quería. Entonces los sabios entienden que eso es el argumento, y como eso es el argumento, neemenet, se le cree y está todo bien. No hay que pedirle get, ni testigos, ni nada, tiene una amtalá, se llama, tiene un argumento. ¿Okay? Entonces hay que saber que con los sabios funciona así. Si alguien viene con un argumento que es convincente, y es verdad, obviamente, no es una invención, sino verdad y convincente, los sabios te van a aceptar. El Sanedrín lo hizo. ¿Okay? Así que hay que aprender eso para toda la vida. ¿Okay? Tov, esta es la historia simple que está escrita en esta Gemara sobre lo que pasó con la mujer Gedolá Benoy ahí cuando el Sanedrín estaba en Usha. ¿Por qué lo traje? ¿Cuál es el tema? Obviamente que los sabios traen esta historia no simplemente porque hay una especie de regiluta, así vamos a ver qué hacían en la época, cómo se comportaban. No es por eso, obvio. Hay algo más profundo en lo que quieren decirnos. Y el tema pasa por lo siguiente. Primero, el hecho de que hayan mencionado que el tema fue llevado al Sanedrín en Usha, entonces quiere relatar o nos quiere indicar de que hay una relación entre lo que se está preguntando y el hecho que lamentablemente estemos en Galut. O sea, hay una relación de esto que se pregunta, de esto que está pasando, la pregunta, ¿no?, de la mujer, con respecto al hecho de que el Sanedrín está en el Galut. Les dije, el Sanedrín dura hasta que llegó a Tiberia. En Tiberia es la época de Rabbi Yehuda Anasi, que escribió la Mishnah, y fue la época en que se fijaron las reglas del hebreo. Además, la puntuación y la gramática y todas las cosas del hebreo se fijaron cuando estaba el Sanedrín en Tiberias. ¿Okay? Entonces Tiberia tiene una ma'alá muy grande, pero después de eso se cerró. ¿Por qué? Se hizo muy difícil la convivencia con, estamos hablando del siglo III más o menos, fue muy difícil, entonces los sabios prefirieron cambiarse a Babel, prefirieron irse a Babel, porque acá era muy difícil con los romanos que se habían hecho cristianos en ese momento y las persecuciones eran muy difíciles. Entonces prefirieron irse a Babel, donde los romanos, que en ese momento ya eran cristianos, no tenían tanta influencia. ¿Bien? Aunque eran paganos en Babel en ese momento, eran zoroastrianos, tenían una religión rara, así que creían en dos fuerzas, la del bien y del mal. Y ahí estuvieron sin problemas prácticamente hasta que llegaron los musulmanes en el siglo VIII más o menos, que pudieron arreglarse con ellos un par de siglos, casi 200 años después ya también fue muy difícil arreglarse con los musulmanes. Y en esa época fue que se escribe el Talmud Babli. Cuando ya la situación bajo el califato era muy, muy compleja, en Bagdad era muy, muy complejo,
Entonces decidieron salir de Babel y ir a otros lugares. Y ahí fue donde pasan España o pasan a la mitad de Alemania, Francia, etc. Y ahí comienza el periodo de los Rishonim, después del Talmud. ¿Okay? Y ahí es donde aparecen las grandes divisiones de dos grandes temas de Halajá, una sefaradí y otra ashkenazí. Hasta ese momento no había diferencias, vivían todos en Babel. ¿Okay? Ahora, ¿por qué traje entonces el tema este de lo que ella pregunta y la relación con el Galut? ¿Cuál es la relación real? ¿Okay? El tema es así. Cuando los Jajamín traen acá el caso de la Isha Gdolá Benoi, una mujer que es muy hermosa, es porque hay un mashal. Se está hablando de Knesset Israel. La imagen de la Isha Yafá Benoi es la imagen de quién, de Knesset Israel, o sea, del pueblo judío. ¿Y qué ocurre con el pueblo judío? Ugadol Benoi. El Noi no es físico, sino que el Noi es espiritual. ¿Okay? Tenemos un Noi en hebreo significa belleza, bonito. ¿Okay? Pero no es Yofi, porque Yofi es la palabra que se ocupa en hebreo para expresar la belleza física externa. ¿Okay? Eso se llama Yofi, ¿okay? Yafé, Yafá. Cuando se quiere hablar de algo interno se dice Noi. O sea, es otra palabra la que se ocupa. ¿Okay? Noi viene en hebreo de la palabra navé. ¿Conocen lo que es un navé? ¿Escucharon alguna vez un navé? Seguramente sí, Neve Jacob deben haber escuchado. ¿Okay? ¿Y qué es en hebreo navé? Navé es un oasis. Es un oasis. Entonces cuando hay, en Neve Jacob se llama así porque ese lugar eran puras piedras y puras montañas y había un lugar donde había algo verde. Y por eso le llamaban Neve Jacob, el oasis de Jacob. Tiene una tradición. O sea, de ahí viene la palabra Noi. O sea, es una belleza que sobresale entre un yermo. Está todo un lugar desolado, sin nada, y de pronto hay algo que sobresale, eso se llama Noi. Entonces, a nivel de lo que son Umot HaOlam, que son los pueblos, que son como una especie de yermo, como una especie de lugar desolado y oscuro, aparece Israel con un Noi especial, con una belleza especial. ¿Y qué pasa? Kulan Kofzim, todos quieren atraparnos. ¿Para qué? Para llevarnos, como les dije, por ejemplo, los bizantinos acá, los romanos se habían hecho primero, eran paganos y quisieron eliminarnos, eliminan el templo, respetan al Sanedrín por un acuerdo que se llegó con ellos, pero tampoco no era que la vida bajo los romanos paganos era un Gan Eden, no era así. Bar Kokhba trató de hacer una revolución en contra de ellos y terminó en algo terrible, espantoso. Adriano, que fue el César que sofocó el Meret de Bar Kokhba, lo llaman Shahit Atzamot, lo llaman la persona que molió los huesos, le llaman Adriano Shahit Atzamot, que muele los huesos. Siempre me es muy interesante, si alguna vez van al Museo de Israel. En el Museo de Israel hay no es una, es como una especie de busto, pero no es busto total, de Adriano, a la entrada. ¿Ven? Lo tienen dentro de una especie de algo de vidrio, ¿no? Una cosa como de vidrio. Y cuando ven la cara de Adriano y ven el busto de él, primero se dan cuenta que está oxidado. Está medio verde, por acá es medio verde por acá, medio verde por allá. Se oxidó porque tiene muchos años, ¿no? Casi 2000 años. Entonces siempre recuerdo de eso, que la revolución en contra de él fue una revolución que él, Adriano, aplastó de una forma terrible, mayor que la que hizo Tito, incluso, mucho más todavía que la que hizo Tito. ¿Okay? Así que Adriano no es, los romanos no fueron para nada buenos. Después vino algo peor todavía, que fue que los romanos se hicieron cristianos y empieza el periodo de los bizantinos, ¿sí? Que ahora no solamente están buscando destruir el cuerpo de Am Israel, sino que están luchando por el alma, ¿sí? Y están tratando de convertir, etcétera, etcétera, etcétera. Y como no resultaba, entonces se transformaron en discusiones, en persecuciones, un desastre que nos imaginábamos entonces lo que podía ocurrir más adelante también. ¿Bien? Después
cuando los jajamín se van de acá, tienen un periodo más o menos tranquilo en Babel, pero están los zoroastrianos, otro tipo de personas que también kofsim aleino, que también estaban constantemente sobre nosotros. ¿Eh? Ustedes saben que hay una, en algunas partes se usa todavía hoy, en Israel menos, pero hay una costumbre de encender las velas de Hanukkah adentro de la casa. ¿Bien? En ciertos lugares se encendía dentro de la casa y no afuera. ¿Bien? Aquí en Eretz Israel no tenemos prácticamente problema y se puede encender la Hanukkah fuera de la casa y volver a la mitzvah original. Pero en muchos lugares se encendía adentro. Y una de las causas, dice la Halajá mipnei goim. ¿Por quiénes? Por los goim. ¿Qué goim? Los zoroastrianos. Porque es una halajá que aparece en el Talmud. Los zoroastrianos, ellos tenían como dios al fuego. El fuego era su dios. Entonces había un fuego bueno y uno malo. Entonces tenían prohibido que otras personas que no fueran de su religión encendieran fuego de alguna manera ritual. Entonces cuando veían que los Yehudim encendían la Hanukkiyot, fuego afuera, eso traía problemas. ¿Eh? Entonces se prefirió hacerlo dentro. ¿Eh? Es una Mishnah, en varios lugares se habla del tema. ¿Eh? Entonces no hubo tranquilidad completa, pero de todas maneras los sabios trataron de avanzar lo que más se pudo y escribieron el Talmud. Después llegan los musulmanes. Y cuando llegaron los musulmanes, en un principio más o menos estuvo bien porque los Yehudim ayudaron a los musulmanes a tomar el reino, el califato. Entonces hubo como una especie de acuerdo tácito en principio que después lamentablemente no se cuidó, no se guardó y hubo muchos problemas. Y termina la época del Talmud. Am Israel junto con los sabios, el Sanedrín ya no existía, se terminó en Tiberias, como les dije, va a otro galut. Hay una historia muy conocida de 3 geonim, 3 sabios de Bagdad, o sea, de todo el sector ese del califato, que toman un barco y los piratas los raptan y los traen a España, a Córdoba. Había comunidad y los quieren vender como esclavos. Cuando la comunidad se da cuenta quiénes son, entonces ellos los rescatan. La mitzvah de Pidyon Shvuim. Y allí comienza a surgir toda una Torá completa en ese lugar y después en el centro de Europa. En ese momento ya España estaba bajo el control de los musulmanes y el resto de Europa bajo el control de los cristianos que peleaban entre ellos, lo que mantuvo más o menos a la comunidad a salvo hasta las cruzadas. Cuando comienzan las cruzadas, lamentablemente comienzan otra serie de persecuciones que prácticamente destruyeron a toda la comunidad judía de Europa. Prácticamente, casi por completo los aniquilaron a todos. Estamos hablando de la época de los nietos de Rashi. Rashi no vivió eso, pero lo vivieron sus nietos. Entonces, estos son, lo que dice ella, todos estos son pretendientes que no son decentes, que no son bijlal. Entonces, ¿qué les digo? Estoy casada. Yo tengo Torah, tengo Yahadut. Y con esto me quedo y nada más, se acabó. No hay pretendientes, no hay oro, no hay plata, no hay cargos. Esto es lo que tenemos. Torah, Mekudeshet Ani, dice Knesset Israel. Yo ya estoy casada, punto. Entonces, y de pronto, ¿qué ocurre? Y esto, Besrat Hashem, lo vamos a ver para la época de la Geulah. Knesset Israel se casa otra vez. O sea, Knesset Israel no otra vez, sino que realmente cuando Besrat Hashem venga el Melech HaMashiach, entonces en ese momento va a ser de vuelta los nuevos Kiddushin, el Kiddushin real de Am Israel con Akadosh Baruj Hu. Ese es el fondo de la Agadá. Y por eso dice al final, cuando hay una excusa, o sea, cuando Am Israel dijo, yo les decía a ellos que ya estoy casada, pero estaba relacionada con la Torá, obviamente, pero había una etapa más a la que ella quería llegar. Cuando esto lo dice, ¿qué termina diciendo la Gemara? Neemenet. Quiere decir que Knesset Israel, el pueblo judío, es Neeman. ¿Qué significa en hebreo Neeman? Fiel. Neeman significa fiel. Y eso es lo que se dice sobre Knesset Israel, Neemenet. Akshav. Esto es como simplemente para abrir como una especie de introducción al tema
del Bet HaMikdash y lo que realmente significa. Hay una Agadá que yo se las he mencionado ya varias veces, en una Gemara en Masejet Gittim, que habla sobre el Jurban, que habla sobre la destrucción del Bet HaMikdash. Es una Agadá que habla sobre la destrucción de 3 ciudades. De la ciudad de Jerusalén, con todo lo que ocurre, de la ciudad de Turmalca, que es una ciudad que existía en esa época, y otra ciudad que se llama Beitar. 3 ciudades que se destruyen durante esa época en diferentes momentos, pero en el periodo este. Y cada una de estas ciudades se destruyó por motivos distintos. ¿Bien? La Gemara dice que la ciudad de Jerusalén y el templo se destruyeron por la historia de Kansa u Bar Kansa, que es una historia de Sinat Hinam, de odio gratuito entre personas. La ciudad de Turmalca se destruyó por un gallo y una gallina. Es un símbolo que cada vez que había un matrimonio se traía delante del novio un gallo y delante de la novia una gallina para que se reproduzcan como Tarnegolim, ¿no? Como Tarnegolim. Y hasta los días de hoy no hay que espantarse, porque yo lo he escuchado, especialmente entre los señores mayores, que cuando quieren bendecir a su hija en una boda, le dicen que pueda dar a luz como Tarnegolet, que sea como Tarnegolet. Ani shamati et ze, veze omer shekach ze. Es una braja. No se olviden, ¿cuál es la primera mitzvah que aparece en la Torah? A pesar que la mujer no lo tiene, pero sin ella es imposible cumplirla. ¿Cuál es la primera mitzvah? Prurbu, la reproducción. ¿Se preguntaron alguna vez por qué esa es la primera mitzvah? ¿Por qué esa es la primera mitzvah? Bueno, pero podría ser algo como, si ya está en la naturaleza humana, tal vez ni siquiera tendría que haber sido mitzvah. ¿Najón? Entonces, ¿por qué Dafka esa es la primera mitzvah? Ve que eso no es el tema, pero es interesante pensarlo, porque ese es el tikkun del het del Etz Adat. El pecado de Adán y Javá, el primer punto de la corrección del pecado de Adán y Javá es precisamente la reproducción, pru urbu. Por eso, aquellos que no quieren corregirlo y que quieren seguir en la tumá, suelen predicar celibato. ¿Okay? Porque ellos quieren todavía seguir amarrados a la tumá. La única forma de poder salir de eso es precisamente pru urbu. ¿No? Y esto era Turmalca, que hay que explicar todo el punto. Y la otra ciudad, la ciudad de Beitar. Y la ciudad de Beitar Ahora, pero no le expliqué el gallo y la gallina. ¿Qué quiere decir? Que una vez había una boda, y justo en el momento que había una boda en esta ciudad, en Turmalca, llegó un gdud, un batallón de romanos que tenían hambre. Entonces vieron el gallo y la gallina, se tomaron el gallo y la gallina y se lo rostizaron. Hicieron pollo Kentucky. Y la gente se enojó, obviamente, porque le están tomando sus símbolos más profundos, ¿no? No se olviden, Esab son los romanos, que hacen con justamente las ideas del Prurbu, se las comen. ¿Qué quiere decir eso? Ellos la quieren transformar dentro de ellos en otra cosa. Ese es el mashal de la Agadá, ¿no? Que ellos tomaron el gallo y la gallina, o sea, la reproducción, y ellos dentro de ellos la transforman en algo que es tamé. Y eso es la cultura actual, todo lo que nosotros vemos. Bueno, y la gente se enoja, y se enojaron los romanos con ellos con los romanos, y al final la ciudad fue destruida. Y hay otra historia que es la historia de Beitar. Beitar se destruyó por la pared de una carreta. ¿A qué se refiere? Cuando había la pared de una carreta. Por la parte de madera de una carreta. La Gemara trae que en ese lugar, cuando un niño nacía, plantaban un árbol, y a los 18 años, no se olviden, Ben Shmona Esrei la jupá, talaban el árbol y con eso le construían la jupá, que en el caso significa la casa, no el palo, sino la casa. Y esa era la costumbre que ellos tenían. Entonces, ¿qué ocurrió? Un día pasaron los romanos con una carreta, la carreta se le rompió una pared, vieron un árbol, fueron, lo cortaron y con eso arreglaron su carreta.
La gente se enoja, ellos se enojaron con los romanos con ellos y la ciudad se destruyó. ¿Cuál es el fondo del tema? Así, meod bepashtut. Los romanos, la cultura de Saba es una cultura, entre comillas, de progreso. O sea, de avance, de construir caminos. Los romanos construyeron caminos por todo el mundo que ellos conocían. Carretas, vehículos y todo. ¿Para qué? Para avanzar, para avanzar. O sea, es una cultura que supuestamente predica el progreso. Y si ese progreso significa destruir la tradición, también lo van a hacer. Y el árbol indicaba la tradición. Entonces tomaron el árbol, destruyeron la tradición para su progreso. ¿Okay? Y esa es la cultura de Sab hasta hoy día también. Bueno, esa es la historia que traen estas tres Gemarot. Y una de ellas, que me interesa dedicar un poco más el tema en esto, después si hay Sheilot, que es la primera, el tema de la destrucción de Jerusalén por Sinat Hinam. Hay muchas cosas que hablar sobre esta Agadá, y cada uno de los temas que la Agadá tiene, que la historia relata. Sin embargo, quiero tocar uno. Ustedes seguramente deben conocer la historia. Una persona invita a sus amigos a su casa y se encuentra con que alguien se equivoca y en vez de traer al amigo trae a un enemigo, le dice, ándate de mi casa. El otro le dice, mira, no me hagas pasar esta vergüenza, te pago lo que comí, no quiero, ándate. Le digo, bueno, te pago la mitad, tampoco, ándate, te pago todo, no quiero, ándate. Lo tomó del brazo y lo sacó. Esta persona se llamaba Bar Kamsa. ¿Okay? En arameo la palabra Kamsa significa hormiga. Kamsa es una hormiga. Kamsa es una hormiga. Formiga. Formiga. No, y tiene algo que ver, sí. A diferencia, por ejemplo, de las abejas tienen una reina, o sea, tienen un orden, están organizadas, ¿no? La hormiga no, trabaja mucho, pero solamente para ella. ¿Quién? No hay. En Melech la Kamsa está escrito, no hay rey ni reina para las hormigas. Cada una trabaja para sobrevivir, para sí mismo. Y esa es la idea del Bar Kamsa, que Ilú lo único que está haciendo es por él, nada más. No hay Keilah, no hay pueblo, no hay solidaridad, no hay nadie, solo él. Así explica el Maharal. Entonces este hombre se enojó por todo lo que le habían hecho y como tenía este caos profundo tan grande, se fue a hablar con los romanos y les dijo, mira, los Yehudim se están rebelando en contra tuya. Entonces el romano le preguntó, ¿y cómo sé que es verdad lo que me estás diciendo? Entonces le dijo, ¿sabes qué? Mándales un corbán. Ustedes saben que en el Bet HaMikdash se podían traer korbanot, también de Goim, y se sacrificaban corbán olá. Si estaba todo bien según la ley judía, entonces sacrificaba y estaba todo perfecto. Y se traía todos los días un corbán por el César en Roma. ¿Bien? Que no importaba si era Nerón, si era Calígula, o si era Tiberio, o si era alguno de los terribles, no me llané, se traía un corbán por la paz. Se llama corbán shalom y se traía por él. ¿Okay? Y se aceptaba. Obviamente tenía que ser un animal que estuviese bien y todo lo demás. Entonces, ¿qué hace el hombre el romano? Le da el corbán a Bar Kamsa y le dijo, llévalo para que lo sacrifiquen. Vamos a ver, si lo sacrifican quiere decir que lo que dices no es correcto. Si no lo sacrifican, entonces quiere decir que Bemet, los Yehudim se están rebelando. Y en el camino, dice la Agadá que Bar Kamsa le hizo un mum al animal. Le hizo con un cuchillo, le cortó un poco del párpado al animal. Le cortó, era un egel, un ternero, le hizo un corte en el párpado. Y hay quien dice que le hizo un corte en el labio. ¿Bien? O el párpado o el labio. Así trae la Gemara. ¿Bien? Que para ellos, dice la Gemara, no es mun, o sea, no es defecto, y para nosotros sí. ¿Bien? Porque si no, le podrían haber dicho, mira, el animal está defectuoso, pero el romano lo hubiera revisado y se hubiera dado cuenta, no hay ningún defecto. Pues esto que está acá es algo nimio, no es importante. En cambio, para la ley judía, el defecto en el ojo, el corte en el labio, es un mum, es un defecto. Explica el Maharal, yo voy a dar dos explicaciones sobre el tema. Explica el Maharal lo siguiente, ¿qué significa que para ellos no es defecto y para nosotros sí?
Porque para el mundo de Esav, lo defectuoso es aquello que no está completo. ¿Bien? Lo defectuoso es lo que no está completo. Por ejemplo, si a una mesa le falta una pata, la mesa está defectuosa. Si a un animal le falta una oreja, entonces está defectuoso. Si le falta algún miembro, entonces el animal está defectuoso y no es un animal propio para sacrificio, no también en los templos de ellos. ¿Bien? Pero para Am Israel, no solamente la falta de un miembro en el animal es un defecto, sino también si hay cualquier herida en alguna parte del animal, especialmente en dos que él le hizo, o los ojos. Eso quiere decir que para Am Israel es posible que una persona tenga sus dos ojos completos, sin ningún defecto, sin ninguna catarata, nada, ¿bien? Pero sin embargo vea cosas que no tenga que ver. Y eso es un defecto. O puede ser que la persona tenga sus labios, la boca, los 32 dientes perfectos, blancos, una cosa espectacular, pero si habla la Shomará, es un defecto. Y para ellos no lo es. Para ellos es un defecto si te faltan dos dientes. ¿Okay? Entonces por eso crean toda una cosa así. Está bien que lo hayan creado, ¿no? Que se llama los dientes, ¿no? Los dentistas que empiezan a hacer y sacar y poner y qué sé yo. Está perfecto, ¿no? Porque para ellos es un defecto no tenerlo. Pero lo que haces después con esos dientes ya no les importa. Tener ojos, perfecto. Pero lo que haces con los ojos a ellos no les importa. Esa es la parte más profunda del tema. ¿Okay? Que hay acá una diferencia. Y esa diferencia los romanos no la iban a entender. O sea, le podían haber explicado, sabe, el animal está defectuoso. Pero dicen, no, no está defectuoso, tiene dos ojos, tiene los labios. Sí, pero hay un defecto en eso. Para ellos todavía no es un defecto. ¿Ven? Y ustedes pueden verlo, lean todos los periódicos que existen en el mundo, desde Portugal hasta Rusia, ¿ven? Desde Inglaterra hasta el norte de Marruecos, y pueden seguir para abajo también. Todo es Regilut, todo es la Shomará, todo es Regilut, todo es tratar de encontrar y decir y comunicar lo malo que las personas tienen, etcétera, etcétera, etcétera. De repente sale una cosa buena por aquí o por allá. ¿Bien? Quiere decir que el defecto sigue presente. Para nosotros es un defecto y para ello es, a tal punto llega que lo hicieron incluso un oficio y una profesión que se va a estudiar a la universidad. Se estudia periodismo. ¿Bien? Y todo lo demás, lamentablemente, todo lo que tiene que ver con las ta'avot, los deseos y todo eso que entra por los ojos. ¿Okay? Poco falta para que hayan también cátedras de lo aleno, ¿okay? Que sabe qué, si es que ya no hay, puede ser que se las haya ya. Ese es el mundo de ellos y esos son los valores nuestros. Y eso fue lo que no pudo ser comprendido y entendido entre esta cultura, que es Esav, y esta otra cultura que es Am Israel. Eso es un punto. Quiero agregar algo más, un poco más profundo también, y que si lo vamos a decir, y ustedes piénsenlo, mastíquenlo, porque son cosas que van a volver constantemente toda la vida. Bezrat Hashem, que no haya Tisha B'Av, y que el templo esté construido, y que nuevamente vuelvan los Kohanim Be'avodatán y los Leviim Be'duhanam Be'Israel Be'Mahamadam, y que salga esa nube sobre nosotros de este galut tan extenso. No es para que no ayunemos, sino para que esa nube no esté allí. Y hay otro punto más. En el mundo clásico de la época, que continúa hasta ahora, ¿bien? Voy a tomar, por ejemplo, el griego. En griego, saber, conocer, se dice aido, que significa ver. O sea, cuando los griegos clásicos hablaban yo sé o yo no sé, querían decir yo veo o no veo. Eso es para ellos saber. ¿Ok? Recuérdenlo. Y en latín, que entró también al español y a otras lenguas, Dafka es Grecia y Roma, porque son los pueblos con los que Am Israel tuvo contacto en esa época. ¿Quién? Los germanos, los celtas y los eslavos, en esa época todavía no había contacto. ¿Okay?
Entonces, en latín, saber se dice sapio, sapere, que significa saber, o sea, tener sabor. O sea, cuando los romanos decían yo sé, querían decir yo estoy saboreando algo. Y así quedó en castellano también, ¿no? Sabor es sabor, la misma palabra que se dice para decir sabio. O sea, ¿quién es el sabio según los romanos? El que sabe distinguir con la boca lo que come. ¿No? Y ese es el que sabe y el que no sabe. ¿Me siguen? Entonces nos encontramos acá ante una cosa completamente diferente. ¿Y cómo se dice en hebreo saber o no saber? ¿Cómo se dice en hebreo yo sé? Ani yodea. ¿Qué? Yodea, yediá. ¿No? ¿Y qué significa da'at? Las cosas más simples a las cosas más incluso más místicas. Está escrito en la Torá, dice Adam yada et Jabá ishto. Adam conoció a Jabá, su mujer. ¿Y qué es lo que quiere decir eso? Que estuvo con ella, ¿no? Porque la forma más alta que tiene una persona de conocer es precisamente eso. Y eso no incluye solo el ver y no incluye solo el saber, sino que es completo. Es un conocimiento total y completo. Y si vamos a ir a la Kabbalah, el Da'at es la conjunción de la Jochma y la Binah. O sea, se juntan dos cosas muy potentes para transformarse en en Da'at. Cuando un Yehudí conoce, cuando un Yehudí realmente conoce o sabe, estoy utilizando las palabras del castellano, pero ustedes ya se dan cuenta que no dicen lo que realmente es, ¿no? Nosotros no conocemos solamente una parte de la realidad, no solo lo que yo veo. Y entonces si lo que no veo ya no lo sabes, no, hay muchas cosas que nosotros no vemos y que tampoco podemos saborear, pero sabemos por emuná que existen, ¿no? Y las conozco, las sé que Akadosh Baruj Hu existe, sé que Akadosh Baruj Hu, o sé que existe una vida después de esta vida, pero ¿la viste? ¿La probaste? Explicarle eso a un romano, explicarle eso a un griego es imposible, porque ellos solamente se basaban en el testimonio de la vista, Aristóteles, Platón y todos los demás. Si lo veían, existían, porque lo puedo conocer. Si no se ve, no existe. Y los romanos, si lo puedo saborear, existe, y si no, no. Viene a Israel y dice, no, la realidad es mucho más compleja y el conocimiento de la realidad es mucho más profundo que aquello que ves o que puedes comer. Ese es el fondo también de la explicación de la Agadá, de que Bar Kamsa tomó el Egel y ¿qué hizo con él? Le hizo un agujero en el párpado y otro en el labio, para indicar que hay una diferencia, Minashamayna así fue, entre lo que Am Israel entiende por conocer y lo que las naciones del mundo entienden por conocer. Son dos cosas distintas y por lo tanto, cuando viene Tito y ve el Bet HaMikdash, no le importa destruirlo. No le importa, porque él no lo conoce, no sabe lo que es. No tiene idea lo que eso es, solamente ve. Pero como el ver es una parte de la realidad, nada más ve el edificio, no ve nada más. Y va allá y rompe el velo del templo y sale de eso sangre y piensa, como está mirando, que Ilu mató a Hashem. ¿Por qué lo ve así? Porque es lo que ve. ¿Me comprenden? Solamente lo que ve, nada más. No hay ninguna posibilidad de pensar más allá. Está escrito que el Bet HaMikdash, mientras estaba construido, traía Shefa Brajá también sobre todas las naciones del mundo. Y si las naciones del mundo hubiesen sabido lo que el templo era para ellos, hubiesen puesto soldados para cuidarlo y que Am Israel cumpliese allí lo que tenía que cumplir. Entonces se dan cuenta que hay dos culturas distintas, dos pensamientos distintos y que hay que tratar de entender cómo se piensa de una manera yehudí, cómo se estructuran las cosas y se ve la realidad desde la Yahadut. Lamentablemente hemos estado prácticamente casi 2000 años, 1900 y tantos años sin templo y por lo tanto nos hemos influenciado, lamentablemente, de la forma que tienen de pensar las naciones del mundo. Y muchas veces tenemos muchos pensamientos dentro nuestro que no son los pensamientos de la Torá. Y cuesta mucho hacer ese mikve en la mente. ¿Okay? La mikve con el agua es fácil. Te metiste 3-4 veces y saliste. Pero hay un mikve que es mucho más amok, que es mucho más profundo, y ese es el del pensamiento.
y hay que tratar de limpiar el pensamiento de todas las ideas que no son parte de la Torá. Y es algo muy difícil porque viven con nosotros esas ideas. Nosotros tenemos, las personas, todo el mundo tiene una percepción de, por ejemplo, lo que es orut, lo que es ser padre, que es una cosa que nos enseñaron en las escuelas. Pero la pregunta es, ¿la Torá piensa lo mismo? Hay muchas personas que se casan, incluso puede ser que datim, que se casan y piensan que la vida conyugal es lo que se muestra en Hollywood. Pero ¿la Torá piensa lo mismo? No sé, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos empezar a traer millones de ejemplos de que estamos mezclados en la mente con una cantidad de cosas que realmente no son así. Y esto es el imut, el enfrentamiento que hubo entre Roma en ese momento y Am Israel. Y explotó. Explotó por eso y porque Am Israel estaba en un nivel también que conocemos nosotros como Sinat Hinam, y por eso Jerusalén se destruye. Que Bezrat Hashem, si eso se vuelve a corregir o se llega a corregir con Ahavat Hinam, entonces podemos también arreglarnos nosotros con nosotros mismos, sacar esas ideas raras de la cabeza y poder llegar a ser también Or Lagoim, o sea, luz para todos los demás. Pero para eso se necesita comenzar por nosotros mismos. Es importante, y esto es muy importante entenderlo, que las historias que los Jajamín traen, ya sea de la mujer que les conté al principio, ya sea la historia esta del Egel que le hacen una herida, o el mismo Bar Kamsa, o las historias que contamos, siempre los Hazal siempre están apuntando a que hay que corregirnos. Y no se olviden dónde ellos se sentaban en el Bet HaMikdash, en el Lishkat HaGazit, en un cuarto donde las piedras estaban pulidas. O sea que no era una piedra bruta, sino que era una piedra pulida, que había pasado un trabajo de midot muy intenso. Si no, ¿cómo podía ser sabio del Sanedrín? Bezrat Hashem, que Akadosh Baruj Hu nos dé esa fuerza para poder llegar precisamente a pulirnos nosotros, para que seamos dignos y tengamos el sehut de ver el tercer templo construido en nuestros días. Amén, que así sea. Preguntas, Sheelot. Que tengamos tiempo para una pregunta.